tu plan eterno de que el hombre estuviera eternamente y para siempre junto a ti, mi Señor. Y que ese plan no ha cesado, Señor, porque esa obra no fue una obra estática de un momento, de un instante. Es una obra, Señor, que se ha extendido en el tiempo y se ha extendido en la eternidad, Señor, para seguirnos manifestando aún a la generación venidera, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por permitirnos, Dios, el privilegio hermoso de reunirnos en tu nombre esta mañana. Poder, Señor, estar este tiempo junto a ti, siendo edificados, siendo enseñados, siendo fortalecidos por el poder de tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Recibiendo de ti, Señor, porque solamente tú tienes el poder de sustentar y de guardar nuestras vidas para ti mismo, Señor. Gracias por cada vida hermosa y preciosa en la que estás obrando. Permite que por tu Espíritu, Señor, vengan esas convicciones a nuestro corazón para no ser un pueblo, Señor, inestable, llevado por doquiera de cualquier viento de doctrina, por cualquier fábula, por cualquier historia, sino para que por tu gracia nos hagas un pueblo cimentado sobre la roca eterna que es Cristo. Padre, gracias esta mañana, Señor, por tu obra en nuestras vidas, Señor. Porque no somos nosotros, es tu gracia operando en nuestras vidas, Señor. Asimismo, gracias por permitirnos la preciosa oportunidad de honrarte con nuestro dar, y de tomar, Señor, de lo que tú nos has dado, de lo que hemos recibido de tu preciosa mano, de lo que hemos recibido, bendito Dios, de ti, Señor, para con ello honrarte, para con ello bendecirte, para con ello, bendito Dios de los cielos, entregarte todo nuestro ser a ti, Señor. Y como aquella viuda, Señor, no simplemente traer una ofrenda de dinero, sino nuestro corazón a ti, Señor. Ella entregó todo lo que tenía porque así estaba su corazón entregado, rendido, precioso ante ti, Señor. Y solamente tú hayas podido hacer esa clase de corazón como lo puedes hacer en cada uno de nosotros, Señor. Es una gran esperanza de que tú nos estás formando y estableciendo cada día como hombres y mujeres, Señor, que te puedan mirar a ti y te puedan conocer a ti con todas las fuerzas de su corazón y con todas las fuerzas de su vida, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana y bendice, bendito Dios de los cielos, este tiempo y permítenos ser edificados como casa espiritual, Señor. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana. Precioso es todo el tiempo que nosotros podemos tener ante el Señor y delante de su presencia. Nosotros somos una pequeña porción de hombres y mujeres que Dios está levantando en todo el mundo. En todo lugar Dios está levantando hombres y mujeres que le busquen de todo su corazón. Y Dios está moviendo muchas personitas a esa búsqueda. Personitas que se cansaron del esquema religioso, personitas que se cansaron de que lo que se les expresara por un anhelo por las cosas de aquí. Y Dios les ha ido moviendo y ha ido inquietando sus corazones para buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y dice en Malaquías, si me acompañas allí, capítulo número 1, versículo número 11. Malaquías
Viene hablando acerca de cómo se había empezado a levantar una deshonra al Señor, y Él les hace una pregunta. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y después el Señor les dice que ellos han menospreciado su nombre, o sea, han tenido en poco al Señor, y Dios les está hablando al corazón. Pero el Señor, en medio de lo que les está hablando al corazón, deja de ver algo muy hermoso que está en el verso 11. Dice, porque aunque hay muchos que menosprecian aún al Señor estando en una congregación, en una iglesia, o menosprecian al Señor porque su deseo no es honrar, no es amar, no es respetar a Dios, no es estar con el Señor. Pero el Señor deja ver allí una esperanza muy hermosa. En el verso 11 dice que aunque eso está sucediendo, y lo vemos en el tiempo presente, que hay mucho menosprecio hacia el nombre del Señor, aún por lo que se hace dentro de la iglesia del Señor. Y es lo que dice el verso 11: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y miren eso tan hermoso, que aunque veamos mucho desprecio al Señor, el Señor dice que también hay muchos corazones que están ofreciéndose delante del Señor como incienso y ofrenda limpia delante del Señor. Y eso es lo que nosotros anhelamos que Dios haga con nosotros. No importa cuánto sea el número, si Dios quiere que seamos pocos, si Dios quiere añadir muchos, que eso lo defina el Señor. Pero que nuestro anhelo sea que este pequeño rebaño sea como lo expresa el Señor acá, un pequeño rebaño que es olor, incienso, ofrenda limpia delante del Señor. Hombres y mujeres a los que Dios va permeando y va tocando y los va dirigiendo para que Él se convierta en el único anhelo de su corazón y de su deseo y de su ser. Porque mientras el hombre está buscando otro tipo de cosas, está perdido, está yendo en la dirección equivocada. De pronto para algunas personas escuchar la palabra tabernáculo sea familiar, y de pronto tal vez algunos han visto una fotico como esta, ¿cierto? Que es la foto que bajé para solamente la introducción de la enseñanza esta mañana de el tabernáculo que el Señor le mostró a Moisés, le dio las instrucciones y le dijo que tuviera el cuidado de hacer todo como el Señor se lo había mostrado. Y que luego en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos dice que esto era una figura de las cosas celestiales, ¿cierto? Que Dios usó un lenguaje natural para podernos expresar cosas espirituales y darnos a conocer más de su amor. Hoy no vamos a estudiar sobre el tabernáculo, sino como introducción, porque todo lo que estaba dentro de esas cortinas que se ven ahí hacia adentro, ¿sí? Representaba el acceso hacia el Señor. El tabernáculo tenía tres partes: el atrio y la que se veía con la carpita en el centro, era dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Pero lo que quiero referir es esto: todo lo que estaba por fuera de este tabernáculo estaba separado ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Y lo que el hombre necesitaba era ser llevado nuevamente a ser reconciliado con el Señor. Y solo quiero utilizar esta foto para expresarle lo siguiente: mientras una persona estaba por fuera del tabernáculo, ¿cierto? De afuera hacia adentro no se veía lo que había adentro, de manera que la persona aquí por fuera pudiera ser distraída
con cualquier clase de cosas. Muchas cosas pudieran ocupar su atención, pudieran llamar su corazón, atrapar sus deseos, ¿cierto? Porque aquí afuera podía haber muchas cosas. Pero si una persona se le diera acceso a pasar esta puerta, ¿cierto? Esta primera puerta que se llamaba el camino, y entraba, y una vez la persona estuviera adentro, pasaba algo que de adentro no se veía hacia afuera. Y una vez la persona estaba adentro, todo lo que veía adentro era Cristo. Eso es la vida cristiana. Cuando estamos afuera hay muchas cosas a las que ponerle cuidado, a las que nos trae la atención, a las que nos llaman, a las que nos mueven el piso. Pero cuando somos introducidos, como no puedes ver hacia afuera, todo lo que mires, en un momento de que Dios nos lo permita, vamos a estudiar con toda la iglesia sobre el tabernáculo, que es hermoso. Pero te vas a dar cuenta que todo lo que hay dentro de esas cortinas, todo es Cristo. Si miras, los sacerdotes eran una figura que después Cristo ocupó el sacerdocio. El cordero que se sacrificaba era Cristo. El sacrificio era Cristo. El agua que limpia es Cristo. La puerta que conduce al lugar santo, que era la verdad, es Cristo. Adentro del lugar santo estaba el candelabro, el altar del incienso, el candelabro, y estaba la mesa de los panes, donde Cristo es el alimento, Cristo es el pan de vida, Cristo es la luz, Cristo es el olor fragante delante de Dios. Y en el lugar santísimo, dentro de la urna, estaba una porción del maná. Cristo es el maná. La vara de Aarón que reverdeció, Cristo fue el que murió y resucitó. Y las tablas de la ley, Él vino para cumplir la ley, lo que nosotros no pudimos hacer. De manera que cuando entras aquí, todo lo que miras es Cristo, y no hay nada más que ocupe tu atención, no hay nada más que ocupe tu corazón. Y si recibimos el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús habló del Espíritu Santo, le enviaré al Consolador, y dijo que nos había sido dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos muestre a quién, a Cristo. Porque cuando vemos a Cristo vamos a ver al Padre. Cuando Él le dijo, uno de los discípulos le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, Él le dijo, tanto tiempo he estado entre vosotros y no le habéis visto. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Entonces mire lo hermoso, cuando estamos fuera, muchas cosas ocupan la atención, pero cuando empezamos a ser introducidos en ese camino de la reconciliación, mire que no hay forma de mirar hacia afuera. Todo para nosotros se vuelve ¿qué? Cristo. Esa es la vida de cristiano. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque toda nuestra vida es Cristo y nada más. Vayan conmigo entonces a Colosenses, capítulo número 3. Solamente eso quería compartirles del tabernáculo para introducirnos al tema. Colosenses, capítulo número 3, verso 10. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 10 y versículo número 11. Y lo que te acabé de explicar en palabras lo vamos a ver ahora en una porción de la Escritura. Dice que dejemos atrás la vieja manera de vivir, y en el verso 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Viste? Dentro del tabernáculo Cristo es el todo. ¿Para quién? Para todos los que entren ahí. Para todos. Cristo es el todo de sus corazones y de sus vidas. Vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo número 24. Entonces Cristo es el todo y en todos la plenitud para nuestro corazón. Y en Lucas, en el capítulo número 24, el Señor nuevamente nos deja ver profundamente cuál es el interés para nosotros escudriñar la palabra. Recuerde, hay muchos temas que uno pudiera pensar que necesita conocer, y temas innumerables, pero realmente, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas
pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha querido revelar, cierto? A través de su palabra a nuestras vidas. Y cuando uno va escudriñando se da cuenta que Dios a través de su palabra no quería dar una respuesta a todas las cosas, porque habrá cosas que serán inexplicables. Tal vez en algún momento en la eternidad a Dios le plazca traer alguna respuesta y mostrarnos conforme al deseo de su corazón. Pero Dios dentro de la palabra dejó contenido que era lo que Él quería que investigáramos, indagáramos, buscáramos, analizáramos, meditáramos, estudiáramos día y noche. ¿Qué es lo que empieza a ocupar toda la atención una vez estuviéramos dentro del tabernáculo? Cristo, ¿cierto? Entonces mire lo que Cristo mismo dijo en el capítulo número 24, en el versículo número 27, cuando empezó con los que iba camino a Emaús a hablarles y a expresarles. Dice que les abrió las escrituras y abrió lo que hasta ese momento estaba constituido, porque hasta este momento del verso 27, cuando el Señor va a hablar, solamente estaba constituido el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había empezado a por lo menos a dejar escrito, no se había empezado a formar. De manera que el Señor entonces hace una referencia a lo que ya está establecido, a lo que ya está puesto, y dice, y comenzando desde Moisés, ¿cierto? Desde Moisés es una referencia a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Qué es lo que Dios desea revelarnos al escudriñar la escritura? ¿Cierto? Lo que desea es mostrarnos a Jesús. Lo que desea es indicarnos quién es Él. Que cada porción de la escritura está impregnada de lo que es la vida de Cristo, el don más grande que nos ha sido otorgado. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana cuando se encontró con ella: si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías agua y Él te daría agua de vida eterna, ¿cierto? Si conocieras, ¿cierto? Si conocieras quién es el que sacia tu corazón, quién es el que llena tu vida, quién es el que puede traspasar con su amor hasta lo más íntimo de tu ser y de tu vida. Así que desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, ¿de qué está impregnada la palabra? ¿Cuál es el conocimiento que Dios quiere irme trayendo a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué es lo que Dios quiere señalarme? ¿Qué es lo que Dios quiere indicarme? Y cuando vamos buscando, nos vamos dando cuenta que lo que Dios quiere mostrarme es a su Hijo. ¿Y sabe por qué Dios quiere mostrarme a su Hijo? Porque el único camino para ir al Padre es Él. Y si me quiere mostrar a su Hijo, es porque Él me quiere tener cerca de ¿quién? Cerca de su corazón, cerca de su presencia. Vaya conmigo entonces a Segunda de Reyes, y con este principio vamos a escudriñar una porción que hay aquí en la escritura. Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículo número 1. Y dice la escritura: una mujer, esta historia es hermosísima y asombrosa por todo lo que contiene. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. ¿En qué condición estaba la mujer? Había quedado viuda, ¿cierto? De pronto, para la cultura nuestra, donde en la era moderna
digamos que casi que la mujer ha asumido en muchos casos el rol de ser la persona que responde por su casa, la que trabaja, pues el pensamiento pudiera ser, pues no hay problema, si mi marido no está, pues yo trabajo y saco adelante mi familia. El asunto es que estamos hablando de una cultura donde la mujer solamente estaba dedicada al cuidado de su casa, al cuidado de sus hijos, ¿cierto? Y el que proveía para su casa en todos los aspectos era el varón. Sabemos que es Dios, pero en el orden establecido por Dios era el varón. Así que para esta mujer quedar viuda era un gran problema. Era un gran problema, ¿cierto? Porque no solamente iba a quedar si quien proveyera para su casa en el sentido natural, sino que dice acá que están en un serio problema. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, he quedado viuda. No solamente tengo que pensar ahora en cómo va a ser la provisión para mi casa, sino que tristemente quedamos endeudados. Y debemos. Y en la ley de Moisés estaba establecido que cuando una persona se iba endeudando, ¿sí?, esa persona se podía vender él mismo o podía vender a sus hijos como esclavos para trabajar a aquel a quien le debían, ¿sí?, y tenían que trabajar con él y solamente quedaban libres cuando se daba un año que en la Biblia se llamaba el año de jubileo, que era donde todo el mundo quedaba libre de las deudas, ¿cierto? Lo que no sabemos es si cuando uno hace la cuenta, tal vez faltaran 30 años para el jubileo se daba cada 50 años, cada 7 veces 7 años de reposo, el año 50 era el año del jubileo. Si cuando el marido de esta mujer muere, y esto solamente es una suposición, como para que nos hagamos una idea, si el marido de esta mujer hubiese muerto, faltando 30 años para el día del jubileo, significaba que sus hijos iban a ser esclavizados durante los próximos 30 años. Y ella estaba preocupada, porque esa era la forma en cómo estaba establecida la ley, ¿cierto? Y al que le debían vino a reclamar y vino a exigir sus derechos. Sus hijos se tienen que ir conmigo. Y esto ha ocasionado una gran preocupación. Y una gran preocupación, porque eso no significaba que iban a recibir buen trato, que iban a recibir un trabajo fácil. Significaba que se les iba a demandar, que se les iba a exigir, que el trabajo iba a ser duro, porque iban a ser tratados, era como esclavos, ¿cierto? Y tal vez si no estaban acostumbrados a nada de esto, iba a ser una vida muy dura. Si ve uno, ¿cierto?, las mamás que se mueren cuando el hijo está ya presentándose en el grado 11, que porque le van a hacer la prueba para el servicio militar, ¿cierto? Y muchas veces se lo van a llevar para acabarlo de formar, para que lo que no ha aprendido a hacer en la casa, tal vez lo aprenda a hacer allá. No aprendió en la casa a levantarse temprano, no aprendió en la casa a atender la cama, no aprendió en la casa a valorar los alimentos que tenía, y ahora sí, cuando le suene la diana, se para, ¿cierto? Ya allá no le van a hacer 10 amenazas de muerte, a ver si se va a levantar. Allá suena la diana y en pie. Ahí no le preguntan si durmió bien, si amaneció con fiebre, si tiene moquitos el bebé, ¿cierto? Allá no le van a preguntar nada. Con mocos o sin mocos, se tuvo que levantar a la hora que suena la diana, ¿cierto? Y siendo que va a ir para un lugar de formación y que va a ser un tiempo muy reducido, pues porque hoy en día las personas que tienen bachiller casi que es un año, creo que están pagando actualmente de servicio, y la mamá desconsolada llora por ese año, siendo que lo puede ir a ver cada vez que pueda. Y llora desconsolada. Ahora, ¿cuánta era la preocupación de esta mamá por sus hijos? Porque iban a ser llevados para ser esclavos. O sea, ya de primerazo sabía que no iban a ser formados, iban a ser oprimidos.
iban a ser puestos a trabajar en forma, de manera que ya no los iban a tratar con cariño, era prácticamente, digamos que explotarlos. Y dice acá que ella, con toda esa preocupación, viene donde el profeta Eliseo, un hombre de Dios, y ella les pone su caso, les pone su situación. Ella necesita una salida para la situación en la que está viviendo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? A veces hay situaciones que a uno les ponen que realmente uno dice: no, esto solamente es una intervención de Dios, eso solamente tiene que ser un milagro de Dios el que obre aquí. Y dijo él: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No se sabe hace cuánto murió el esposo. Lo único cierto es que si ya no tiene nada en casa, ¿qué haría con los enseres? ¿Qué haría con las cosas? Si ella dice: yo ya no tengo nada, ¿sí o no? Y aparece una situación ahí tremenda donde dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite, ¿cierto? Y en pocas palabras, en nuestros ojos naturales pareciera que realmente está llevada la señora, porque hubiera algo con qué hacer, hubiera algo con que tuviéramos alguna idea para responder, para salir y solucionar este problema tan tremendo que existe, pero apenas tiene una pequeña porción de ¿qué? Una pequeña porción de aceite. Y dice en el verso 3, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y él de pronto viene con una instrucción que no tiene lógica, que no tiene coherencia, porque científicamente, si yo tengo esta porción de agua en este vaso, esta porción de agua solamente me serviría para llenar otro vaso del mismo tamaño hasta la misma proporción donde tiene. Si yo vacío este agua en otro vaso, se llenará solamente la capacidad de agua, ¿cierto? O sea, no me cabe en la cabeza que yo tenga este vasito y me pongan una olla así de grande y científicamente diga que con este vasito voy a llenar esa olla. Y no solamente esa, sino que la instrucción es que consiga vasijas, muchas, no pocas. Y ahí no dijo de qué tamaño, no le dijo vasija similar a la vasija de aceite que tiene, no, le dijo consiga vasijas. Tenía que conseguir la que le prestaran, pero tenía que conseguir la mayor cantidad que pudiera, y tenía que tener una instrucción clara: enciérrate con tus hijos. O sea, eso que va a suceder es un asunto íntimo, no va a ser un asunto público, va a ser un asunto íntimo. Es más, el profeta dice: ni siquiera yo voy a estar ahí para decirle que yo voy a orar con usted, ni siquiera yo voy a estar ahí para decirle cómo es que llena las vasijas. Solamente la instrucción es esta: recoja las vasijas, métalas en su casa, enciérrese con sus hijos y empiece a llenar vasijas. Ella se va a enfrentar a algo que tal vez nunca ha visto en su vida. Es más, creo que nosotros en lo natural, ¿a alguno de ustedes le ha ocurrido eso? Que cogió una sola vasijita y con esa llenó muchas, ¿cierto? Bueno, nos ha pasado cosas con los alimentos, que a veces teníamos una poca porción de alimentos y llegó mucha visita y de una manera sobrenatural comieron todos, quedaron llenos y quedó la pegada. Pero un asunto como el que esta mujer va a enfrentar es un asunto en el que realmente eso es una intervención ¿de quién? Es una intervención ¿de quién? De Dios. Y dice ahí, verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. ¿Se imagina ese primer momento? Lo que todos nosotros siempre tenemos como una expectativa.
Y una preguntita que aparece por allá a veces en el inconsciente de nosotros: ¿será que sí irá a pasar algo? ¿Será que esto sí sucederá? ¿Será que esto sí es cierto? ¿Sí? Hace unos días hablábamos en la casa con nuestros hijos y creo que fue Camila la que preguntó lo siguiente: ¿y será que nosotros sí estamos en la religión verdadera? O sea, ¿sí será esto lo verdadero? Pero ¿cuántas veces muchos se pueden preguntar: ¿será que esta sí es buscar a Dios? ¿Es así? ¿Sí estoy en el lugar correcto? ¿Cierto? Aparecen las inquietudes por allá. ¿Y cuántas inquietudes pudieron aparecer en el corazón de esta mujer? Ya tiene la vasija de aceite, está en todo ese poconón de vasijas, ¿cierto? Y como a veces empieza a luchar el pensamiento natural con confiar y ver el poder de Dios, porque mi pensamiento natural dice muchas cosas, ¿cierto? Nuestros pensamientos naturales ponen dudas, ponen inquietudes, ¿cierto? Buscan explicaciones, y muchas veces explicaciones a cosas de Dios que son inexplicables, porque lo que le va a acontecer en unos momentos a la viuda es algo que los científicos se quedarían sin palabras, porque ellos saben cómo explicar muchos fenómenos, pueden explicar muchos procesos químicos, pero el asunto que de una porción tan pequeña de aceite se empiece a multiplicar de una manera sobrenatural y a llenar vasijas que tienen tamaños superiores a la vasija que va a proveer en lo natural, eso rebasa el entendimiento, y está tal vez allá ahí con su pequeña porción de aceite, lo único que tiene, y ahora se va a disponer a ¿qué? A derramarla, ¿cierto? Y el asunto es: ¿qué tal que yo voltee esto y solamente se llene ese conchito y yo haga el oso? ¿Y qué tal que esto sea una tontería? ¿Y qué tal que esta no sea la solución? ¿Y qué tal que esta no sea la salida? ¿Y qué tal que...? Y aparecen esas luchas. Ahí están los hijos mirando con una gran expectativa, porque estaba ella con sus dos hijos, eran los tres. Ellos trajeron las vasijas y de pronto ella empezó a depositar y a depositar y a depositar, y salía y salía y salía. Uno normalmente, lo que a uno le va ocurriendo es que cuando usted empieza a depositar, usted tiene que ir poniendo esta parte hacia arriba, porque eso va notando que ya se está ¿qué? Desocupando. El asunto es cuando ella empieza a depositar y ve que no tiene que subir la vasija, y la vasija porque no mengua el chorro, y la sigue mirando y no mengua lo que está ahí, pero sí ve cómo se va llenando la otra vasija, cómo se va llenando de aliento el corazón y de expectativa, y empezar a discernir dentro del corazón: esto es cierto, eso es verdadero, o sea, Dios está haciendo algo aquí extraordinario, y es Dios directamente, porque ni siquiera dejó que el profeta se quedara ahí, para que ella terminara arrodillada delante del profeta, reconociendo que él era el que le había hecho un milagro. Él le dio la instrucción, pero él ni siquiera le dijo: antes de irse voy a orar para que entonces se multiplique el aceite cuando yo me vaya. No, él simplemente le dio la instrucción. Ella tenía que ir a hacer. Ahora, esa instrucción no venía de él, esa instrucción venía de Dios, y que se la comunicó a través de ¿quién? A través del profeta en ese momento. Y empiezan a llenar la primera vasija. ¿Cómo sería el regocijo cuando se termina de llenar la primera vasija hasta arriba? Mirar la vasija que está ahí llena, ese balde tan grande, y mirar mi vasija tan chiquita. ¿Cómo fue posible? O sea, ¿cómo en la medida que iba cayendo se iba multiplicando el aceite? Y trajeron la segunda vasija y la tercera, y no, la Biblia no especifica cuántas vasijas, pero sí trajeron muchas, y se llenaron todas de una manera sobrenatural. ¿Y saben qué es una de las cosas que más le llama a uno la atención? Que esa pequeña vasija dejó de dar aceite cuando se terminaron las vasijas vacías. O sea que si no se hubieran terminado las vasijas vacías, jamás hubiera dejado de dar aceite. Qué cosa tan extraordinaria, qué milagro tan glorioso. Y esta no es la primera vez que esto acontece dentro de la palabra. No es la primera vez que un acontecimiento
así se manifiesta, donde la generosidad de Dios es mayor que nuestra capacidad de recibir. No es la primera vez que esto se muestra en la palabra. Nosotros vamos y empieza uno a leer en la palabra y se da cuenta que eran aproximadamente 2 o 3 millones de israelitas los que iban por el desierto y a los que les daba sed, ¿sí? Pero no hay ni un momento donde la Biblia narra que cuando el Señor hacía brotar agua de la roca, hubiera alguno que hubiera dicho, no alcanzó para mí, no alcanzó. O sea, bebían todos ellos, bebían los animales, bebían hasta saciarse. ¿Y cuando dejaba de brotar agua de la roca? Cuando todos estaban saciados con el agua que Dios les había dado, les había concedido. En otra ocasión el Señor mandó al profeta Eliseo, en medio de una sequía muy fuerte, a la casa de una mujer viuda y pobre en un sitio llamado Sarepta de Sidón. Y en ese lugar dice la escritura que aquella mujer estaba preparando su última porción de aceite, iba a preparar su última porción de harina, y dice, para dejarse morir con su hijo. Y ahí fue donde el Señor, de una manera sobrenatural, multiplicó esa porción de aceite y multiplicó esa porción de harina por muchos meses, aproximadamente 9 meses. Cuando empezó a llover y la tierra empezó a producir nuevamente alimento, la harina y el aceite cesaron. Comieron muchos días. Qué generosidad la de quién. Qué generosidad tan maravillosa la de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo el Señor en el Nuevo Testamento, frente a una multitud, le dice a los discípulos que les den alimento. Ellos hacen cuentas, ellos dicen, no, esto es mucha gente. Si nos vamos a comprar pan y le damos siquiera de a un pan a cada persona y lo multiplicamos por, no sé, 500 pesos que valga cada pan, eso es un platal, y nosotros no tenemos cómo alimentar toda esta cantidad de personas. Y la escritura dice que eran solo 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y normalmente lo que uno encuentra es que siempre en una multitud de personas, casi siempre el número de varones es el más pequeño. Casi la mayor cantidad son mujeres y son niños. Y si solamente eran 5,000 varones, ¿cuántas personas pudieran ser? Alrededor de pudieran ser unas 15,000, 20,000 personas. Y darle alimentos, y a veces hay personas que dicen, uy, no, darle alimento a 6 en una casa es muy duro. Ahora alimentar a toda esta cantidad. Y el Señor nuevamente aparece con una pregunta similar a la que Eliseo le hace a la viuda. ¿Qué tienes en tu casa? Ella dijo, no tengo nada sino una porción de aceite. Le pregunta al Señor a los discípulos, ¿qué tienen? Ellos dicen, no, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y de una manera sobrenatural el Señor multiplica eso. Y no era que eso lo pusieron tal vez en el suelo y se volvió un morro de pescados, no. Tal vez la instrucción del Señor es empiecen a repartir. Y la gente sacaba, y como en la cosita de aceite, no se acababa. Y comió toda esa multitud. Y no olviden, siempre la generosidad de Dios es mayor que nuestra capacidad de recibir. Porque dice que después de que terminaron de comer todos y quedaron llenos, sobraron 12 cestas llenas. La generosidad de Dios sobrepasando nuestra capacidad. Hay un primer milagro que el Señor hace públicamente y se señala como el comienzo del ministerio del Señor Jesús, y es el milagro que el Señor hace en las bodas de Caná, que es donde convierte el agua en vino. Y muchas veces nosotros pudiéramos pensar en algo muy pequeño, pero pensemos la historia como está en la palabra. Y en la época de Jesús, las bodas duraban 7 días. Durante 7 días se celebraba la boda, porque eso es figura de los 7 años en que vamos a estar en el cielo en las bodas del Cordero. 7 días se celebraban las bodas, y durante esos 7 días, piensen esto, uno dice, el Señor multiplicó el vino, entonces la gente se emborrachó. No, la concepción de allá era muy diferente al desorden en que piensan los colombianos todas las reuniones.
El asunto era que cuando se hacía una fiesta matrimonial, ¿sí?, se le hacía saber a todo el pueblo, de manera que todo el pueblo durante esa semana podía venir a visitar a los que se habían acabado de casar. Y cuando ellos venían a la visita se les ofrecía ¿qué? Vino. Habían pasado la mitad de la semana y a la mitad de la semana se acabó el vino, o sea que faltaba todavía la mitad de la semana para poder atender a las personas que vinieran a visitar a los recién casados. De manera que dice la escritura que habían 6 tinajas de piedra. Cuando María le dice al Señor que si puede hacer algo, y el Señor manda a que llenen las 6 tinajas de piedra de agua, y en cada una de las tinajas cabían aproximadamente entre 75 y 100 litros de agua en cada tinaja, y eran 6 tinajas. Las llenaron de agua, y cuando ya estuvieron llenas y fueron a revisarla, dice que el maestresala preguntó: ¿no se deja el vino de peor clase para el final? Porque este es el mejor vino. Y nos damos cuenta cómo el Señor, con una generosidad impresionante, suplió todo lo que se necesitaba para aquella viuda, para aquella boda. Y si lo vamos a mirar en la viuda, ¿cómo lo hizo el Señor de una manera sobrenatural? Siempre la generosidad de Dios es mayor que nuestra capacidad de recibir. Sigamos leyendo. Dice, y verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba ¿qué? El aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cesó la abundancia cuando cesó aquello que necesitaba ¿qué? Que necesitaba llenarse. Antes de eso fluyó y fluyó y fluyó y no cesó. Dice el verso número 7: vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Está contando todo lo que aconteció. No sé con cuánto gozo, con cuánta alegría, con cuánta satisfacción de su corazón. Pero aquí había un asunto que iba a probar mucho el corazón, e iba a probar mucho la vida, ¿sí o no? Porque había recibido una instrucción para un momento específico, para una situación ¿qué? Específica. Ella no había recibido en ese momento, ¿sí?, una idea de negocio. Ella no había recibido una idea empresarial, de manera que ella pudiera salir pensando: necesito desocupar todo este aceite y volverme a encerrar, porque si se volviera a encerrar, ¿qué acontecería? ¿Sí o no? A no ser que Dios le hubiera dado la instrucción, de otra manera no iba a acontecer nada. Iba a acontecer aquello que tenía la iniciativa de Dios y que tenía la voluntad de Dios, no aquello en lo que el hombre quisiera hacer copiando el modelo, porque como esto es lo que a veces hacemos los seres humanos, y terminamos haciendo muchas cosas porque terminamos copiando el modelo, ¿cierto? Y viendo algo que Dios hizo específicamente para un momento y convirtiéndolo en una generalidad para todas las cosas. Dios, en un momento específico de la historia, quiso hacer algo. El pueblo de Israel salió de Egipto, iba a entrar a la tierra prometida, y la primer ciudad que se encontraron para entrar a la tierra prometida como una gran fortaleza fue la ciudad de ¿qué? De Jericó. Y en ese momento, el Señor, para ese momento específico, tiene un plan específico y lo guía de esa manera. Narra la escritura que el Señor les indica que todos deben rodear la ciudad y darle una vuelta cada día durante 7 días, y que cuando vayan adelante, vayan los que van ministrando al Señor, van en un orden, tienen que dar absolutamente todos la vuelta. Y dice el Señor que al 7º día deberían de darle 7 vueltas.
Después de darle 7 vueltas físicamente, ¿cómo habrían quedado todos los que estaban allí? Agotados, sin fuerzas, ¿cierto? Cuando termina la última vuelta, el Señor les dice que levanten un grito, y cuando ellos gritan, se desboronan las murallas. Y se desmoronaron las murallas no por el grito de ellos, no por el grito de ellos, porque si fuera por el grito de una multitud, entonces cuando el estadio se llena y la gente grita, se desmoronaría el estadio. De manera que no fue el grito de ellos solamente anunciaba la victoria que el Señor estaba obteniendo. Fue Dios el que derribó las murallas de Jericó. Fue lo que Dios estableció para ese momento específico. Entonces nosotros encontramos fortalezas en nuestras ciudades, y en lugar de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu deseo para este momento? Entonces vamos y decimos, si a Jericó le dieron 7 vueltas y en el último día le dieron 7 vueltas completas, entonces hagamos una caravana de carros, démosle 7 vueltas a la ciudad y caerán todas las potestades. Y terminamos repitiendo cosas que Dios no nos ha dicho, que Dios no nos ha indicado, que Dios no nos ha mandado, ¿cierto? Y después de darle las 7 vueltas, ¿sí?, vemos que nuestra ciudad sigue en la misma condición, que no cambió absolutamente nada. Y a veces decimos, no, es que nos faltó hacer las 7 vueltas, pero regando aceite. Y entonces otro dice, no, pero por allá hubo otra historia donde mientras daban las vueltas clavaron unas estacas. Y entonces ya dan la vuelta regando aceite y clavando estacas y haciendo todo este tipo de cosas. Pero el asunto es que el Señor le había dado un momento específico a esta mujer, y era un momento de Dios, pero no era para que ella con eso empezara a hacer, era un ciclo de cosas que Dios no le había indicado. Si usted va y mira en la Biblia está llena de historias y no se repite la forma en como Dios obró en un momento. No hay otra forma en que Dios haya hecho lo que hizo en Jericó, que en otra narración bíblica se dice, y volvió y rodeó otra ciudad, y volvieron y dieron 7 vueltas, como para el Señor indicar que lo que teníamos que tomar era un modelo para decir que así era, ¿no? En cada situación Dios fue mostrando, fue haciéndolo de una manera diferente, porque si los pensamientos y la sabiduría de Dios es interminable, ¿será que las estrategias que Dios pueda revelar no serían de la misma manera interminables para nuestras vidas? Pero ¿qué necesitamos? Es oír al Señor. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Así que ella le está narrando al varón en el verso 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, pero sin escaparnos de ahí. Vaya conmigo un momentico a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 6. ¿Cómo fue ese momento para la viuda? Hermoso, ¿sí o no? Para que ella conociera más quién es Dios, que realmente la que a ella la sostenía no era el marido, la que la sostenía era ¿quién? Era Dios, porque ahí Dios le estaba proveyendo. Mire lo que dice primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿cierto? ¿Cómo debería de estar ella? Muy agradecida y totalmente satisfecha por lo que Dios había hecho. ¿Había faltado algo ahí? No. Eso debiera de ser absoluto para que ella quedara en plenitud. Por eso dice aquí, pero gran ganancia es la piedad. La piedad es la vida que nos relaciona con Dios, la vida de sujeción a Dios. ¿Acompañada de qué? De contentamiento. Y dice acá, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar. Verso número 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos ¿con qué? Porque si no estamos contentos,
con el cuidado como Dios lo manifiesta sobre nuestras vidas, entonces va a empezar a luchar algo en nuestro corazón, y es la ambición. ¿Cómo debería de estar la vida? Contenta con lo que Dios hizo y agradecida, ¿cierto? Lo que fuera más de esto le iba a generar problemas, porque tal vez ya ella diría, ay no, ya no solamente tengo para pagar las deudas y para vivir, sino que yo sí quisiera sobresalir aquí en esta ciudad, ¿no? Yo sí quisiera pues poder comprar una propiedad o hacer esto o lo otro, y ya hacia dónde se iba a ir su corazón, hacia la ambición. ¿Y qué iba a perder si lo que Dios había hecho era suficiente? Recuerde, ¿cuándo cesó de multiplicarse el aceite? Cuando cesaron las vasijas. Eso era suficiente, la medida de Dios. Y dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Con qué? Con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, o sea, miren lo tremendo, muchos de nosotros llegamos al Señor como esa viuda, arruinados en todas las áreas, económicas, en el área espiritual, ¿cierto? Cuando el Señor me permitió llegar al Señor, me trajo a sus brazos, Dios tenía un plan perfecto y maravilloso. Y todos los días que me acuerdo le doy gracias al Señor, porque todos nosotros habíamos cogido un muy mal camino. Y un muy mal camino así a manera de resumen cortito. Y lo podemos contar porque lo vivimos todos como familia. Todos estuvimos metidos ahí, ¿cierto? Nos metimos al cartel de la droga, hicimos de mula, ¿cierto? Hicimos de mula transportando droga, estuvimos metidos en el cartel de la gasolina, distribuíamos billetes falsos en la galería de Manizales, en el barrio El Nevado de Manizales, repartíamos todos los billetes falsos, hacíamos cualquier cantidad de cosas. Teníamos una distribuidora de margarina, ¿sí? Y se nos ocurrió una idea maravillosa un día. Y era que nosotros vendíamos la margarina más cara que había en el momento. Y había en el mercado otra que era más fina, de la que la gente le gustaba más, y en ese entonces la marca era Astra. Y entonces nosotros nos conseguimos una persona que nos vendía esa misma mantequilla, pero no de esa marca Astra, sino de otra marca Gato, por allá en Barranquilla, y nos vendían la margarina. Y por decir algo, esa margarina Astra era 50.000 pesos la caja, y la que nosotros conseguimos nos la vendían a 8.000. Nos fuimos para Medellín, contratamos la hechura de las cajas con la misma marca, mandamos a hacer los rollos de cinta, todos los rótulos, y pedíamos esa margarina de 8.000, la metíamos en las cajas que mandamos a hacer y la vendíamos a 50.000. Y estuvimos metidos en todo ese tipo de cosas, y todos nosotros como familia metidos en ese pozo a manera de resumen. Hasta que Dios empezó a cerrar todas las puertas se empezaron a cerrar, hasta que Dios nos dejó sin nada. Un día me encontré con que tenía 2 mudas de ropa, tenía una deuda muy grande con proveedores, tenía la casa de mi mamá, la había puesto a nombre mío y se la embargaron, y no tenía absolutamente nada para hacer. Salía, como sale uno por las mañanas, totalmente preocupado a caminar por la calle. Y ahí fue donde fui por primera vez a la iglesia. Y ese día que fui a la iglesia, ni siquiera yo sabía qué estaba haciendo ahí, pero Dios sí sabía perfectamente lo que Él tenía planeado. Porque el pastor estaba predicando acerca de la fidelidad de Dios. Y entonces yo solamente pensaba dentro de mí, sin saber que Dios lo sabe todo, lo escudriña todo, y que sabía mis pensamientos. Y mis expresiones eran ahí parado en el culto. Yo creía que yo hablaba conmigo mismo, no tenía ni la idea
de que estaba hablando con Dios y que Dios me estaba escuchando. Entonces yo solamente pensaba ahí sentado con la expresión que uno llega del mundo. Estaba ya el pastor predicando, lo que yo decía en mi corazón era: si lo que este man dice es cierto, la expresión con la que lo pensé en esa manera, si lo que este man dice es cierto, Señor, yo solamente te pido 3 cosas. Pensé ese día, 3 cosas. La primera: Señor, que me des un trabajo. La segunda: que me des la plata para desembarcar en la casa de mi mamá. Y la tercera, yo creo que él sí era una petición: Señor, que entonces yo te sirva todos los días de mi vida. Y salimos de allá, pero yo ni siquiera estaba pensando, yo solamente estaba analizando ya como un pensamiento. Si eso es cierto, pues qué bueno esas 3 cosas. Lo que yo no sabía era que Dios me estaba escuchando. Y Dios se demoró en responder esa oración menos de 24 horas. Porque a la mañana siguiente salí a caminar y por allá iba pasando por el Hotel Las Colinas. Me encontré un muchacho que había trabajado con nosotros y me dijo: ¿qué está haciendo? Le dije: estoy buscando trabajo. Y él me dijo: a mí me lo presento, que renuncié. Y yo fui y presenté la entrevista, pero me vine desanimado porque habían como otros 10 con entrevista, había unos egresados de la Universidad Católica de Administración Turística, entonces no hay opción. Cuando llegué a la casa, habían dejado la razón de que me presentara a las 2 de la tarde para empezar a trabajar. Yo en ese momento tenía bigote, entonces me tocó afeitarme el bigote y me tocó cambiarme el peinado, porque nos acontecía que en toda esa crisis a la que el Señor nos llevó, teníamos escándalos en la calle. Pero escándalos en la calle porque teníamos unos proveedores, a personas a las que le había quedado debiendo, que eran muy violentos, y donde me los encontraba formaban unos escándalos, eso nos sacaban machete, eso fue impresionante. Y todo eso lo vivimos juntos, no es una historia inventada, todo eso lo vivimos juntos. En una ocasión, en una empresa llamada Fleischmann, se reunieron casi todos los proveedores que les debían, y casi que pensábamos ese día que no íbamos a salir vivos de allá, de esa situación. De manera que me contratan ahí, y eso es un milagro, pero me tocó hacer un cambio mientras iba conociendo al Señor. Cuando yo estoy ahí me contratan de portero, estoy de portero con gabán, con kepis, con guantes blancos, y el primer susto de mi vida en el trabajo casi me desmayo, porque cuando yo estoy ahí para abrirle la puerta a un proveedor, es el que más escándalos me ha hecho, ¿sí? Y de alguna manera se me ocurrió empezar a hablar carejota. Entonces, era con mamá así y empecé a hablar carejota del susto que tenía, porque si este señor me hace un escándalo, me echan del trabajo, ¿cierto? Me tocó mandarme peluquear así, raspado, para que no me identificaran. Y todo eso lo utilizaba Dios para ponerme a orar, porque yo llegaba al turno y me ponía a orar: Señor, que estos colores no me reconozcan, Señor, ayúdame, Señor, que me confundan con otro. Y pasaban, me saludaban, me daban la mano y nunca hicieron un escándalo. Y Dios fue proveyendo de una manera sobrenatural hasta que se le pudo desembarcar la casa a mi mamá. Y puedo decir con todo el corazón que todo lo que podamos tener, Dios nos lo ha provisto en su infinita bondad y misericordia. Solamente ha venido de la mano de Dios. Pero ¿cómo me halló el Señor? En una ruina impresionante, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Y fue muy tremendo, porque Dios hace cosas maravillosas, ¿cierto? Las personas que a mí me predicaron del Señor fueron Eduardo y doña Miriam, ¿cierto? Pero ellos al principio no eran como muy buenos cristianos, porque eran cristianos de los que van por la mañana a culto y por la tarde echan cerveza. Entonces ese era el tipo de cristianismo que había visto en ellos, ¿cierto? Pero ellos ya empezaron a ir, me invitaron, el Señor empezó a hacer una obra extraordinaria en el corazón, y creo que no habían pasado 6 meses y el Señor ya me tenía predicándoles a ellos, que llevaban 20 años en el Evangelio, ¿cierto?
Y ya el Señor empezando a sentar, venga, esto no es así, nosotros no podemos seguir que por la mañana van y que participamos de una cantidad de cosas, esto no es la vida cristiana, esto no es honrar al Señor. Y el Señor fue haciendo un cambio muy profundo y muy extraordinario, y ya eso a la fecha de hoy son 24 años que el Señor empezó esa conversación que empezamos con el Señor, pero que yo no sabía que estaba hablando con el Señor, pero que el Señor sí estaba muy consciente de mí. Empezó a hacer una obra en todos nosotros, para ir transformando y haciendo nuestras vidas, y todo ese proceso ha venido abriendo nuestro corazón. Apenas sabemos un poquito de Dios, pero ese poquito ha ido atrapando mucho nuestros corazones y ha venido atrapando mucho nuestras vidas. ¿En torno a quién? En torno a Él. Y todo eso nos va cimentando. ¿Cómo estaba esta mujer frente a la situación? Esta mujer viuda, con crisis, sin poder mantener su casa, y el Señor le iba a mostrar que Él era el que la iba a mantener. Pero ¿qué tenía que guardar su corazón? De las ambiciones, porque Dios nos empieza a bendecir, pero no para que nos enamoremos de tener cada día más, sino para que todos los días nos demos cuenta que es Dios el que nos sustenta, y que necesitamos es estar buscándolo a Él, y que la medida de Él para mí es buena. Él permitió que la mujer reuniera las vasijas que ella necesitaba. No le permitió reunir más vasijas, porque tal vez más vasijas hubieran echado a perder su corazón. Le permitió las justas. Y vaya conmigo otra vez ahí a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo número 4. Dice acá en el versículo número 7: y dice, vino ella luego, lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan con lo que quede. Mire lo hermoso. O sea, mire lo precioso de acá. No solamente es quedar libre de la deuda, sino que va a tener el sustento para el resto de quién, para el resto de su vida. Y hasta ahí, si lo miráramos así, eso es lo más superficial que usted puede encontrar en esta porción de la palabra. Porque si vamos a ir profundizando en lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que esta viuda es la figura de lo que somos todos nosotros, de lo que somos todos nosotros en el aspecto espiritual. ¿Cómo estamos? Destinados para ser esclavos. El que peca, dice la Escritura, esclavo es de quién? Esclavo es del pecado, y el pecado reclama su lugar. El pecado no es cualquier jefe. La palabra de Dios describe el pecado como un esclavizador de las personas. Yo no peco hasta donde yo quiera. Yo no sé hasta dónde me pueda llevar el pecado. No sé hasta dónde me pueda llevar. Por eso hay gente que dice, no, es que yo tengo el control, yo me meto a este baletico y yo sé hasta dónde me controlo. Sí, eso es lo que usted piensa. Lo que usted no sabe es hasta dónde lo puede llevar. Y ese que empezó teniendo control de eso, terminó en la calle. ¿Por qué terminó allá? Porque recuerde que el pecado siempre nos va a llevar más allá de donde nosotros podemos o decimos o queremos que ir. Y ahí estábamos en esa necesidad, endeudados, como esta mujer, en una angustia tremenda. Y viene una respuesta del Señor, y una respuesta maravillosa del Señor, porque el Señor dice, tienes una vasija, y esa vasija es Cristo. Es la porción que tiene, porque Cristo es el único que tiene la capacidad de ser inagotable. Y las vasijas somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Por eso Cristo tiene la capacidad de llenar la vida de Sandra, de Miriam, de Nancy, de Aura, de todos y cada uno. Y ya están todas las vasijas rebosando. Y la vasija no se da qué.
no ha menguado ni ha cesado, porque es la plenitud de Dios la que puede llenar todos y cada uno de quién, de nuestros corazones y todas y cada una de nuestras vidas. Pero había una condición para que de esta fuente inagotable saliera. ¿Qué era lo que iban a derramar? Aceite. El aceite en la Biblia es una figura de lo que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae a nosotros la vida de Jesucristo. Es el que trae la vida a nosotros de Jesucristo. O sea que había una condición ahí, y es que las vasijas que trajeran para echarles aceite, ¿cómo deberían de estar? Deberían de estar vacías. Lo que nos lleva a pensar en algo, que el aceite no va a fluir sobre vasijas llenas, porque encontramos que una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en la iglesia necesitado de Dios. Son dos cosas muy diferentes, y eso se evidencia aún muchas veces en la forma en cómo uno ora, no en las palabras que dice, sino lo que uno está experimentando dentro de su corazón. La Biblia habla de un hombre religioso que se acercó al Señor, pero su vasija no pudo recibir aceite, porque cuando estamos llenos de nosotros mismos, muchas veces lo que queremos que salga es lo que somos nosotros, y por eso muchas veces Dios tiene primero que vaciar estas vasijas para poder hacer un recipiente que pueda recibir el aceite del Señor. El fariseo estaba lleno de sí mismo, de manera que él dice la escritura que no oraba con Dios. Dice, había un fariseo que oraba consigo mismo, y él hablaba de su aspecto religioso como si eso lo llenara todo. Yo diezmo, como si lo que lo llenara era diezmar, como que si lo que lo llenara era hacer ayuno. En pocas palabras, él consideraba que lo que la llenaba eran las actividades que hacía, y no el Señor, que era la fuente de quién, y no el Señor, que era la fuente de su corazón. Ahí estaba el fariseo en su vida religiosa. Pero en su vida religiosa, ¿cómo estaba el fariseo? Estaba absolutamente lleno de sí mismo. De esa misma manera, ¿podía ser lleno? Hay gente que es profesante, dice la palabra de Dios. Lo expresó Tito, donde dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿cierto? O sea, solamente profesa, solamente lo dice, pero no es una realidad dentro de quién, dentro de su corazón. Están llenos. ¿Y qué necesita? ¿Cuál es la condición para que esa vasija pueda ser llena? Que esté vacía, que esté vacía. Por eso el venir a la iglesia no es un relleno. Eso no es un relleno, no es algo más para ocupar mi vida, ¿cierto? Y el venir a la iglesia es un relleno si solamente vienes a cumplir una rutina, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que es una oportunidad de que todos los que estamos vacíos vengamos para que Dios derrame de su aceite sobre cada una de nuestras vidas. Y de su aceite, que hace dos cosas. Uno, nos liberta de todo aquello a lo que nuestro corazón esté apegado, de todo aquello a lo que nuestro corazón esté adherido. Mira, hay cantidad de gente que está en la iglesia, pero está llena de pornografía. Hay cantidad de gente que está en la iglesia, pero está llena de una cantidad de cosas. Hay gente que uno la escucha hablar del Señor, pero está más deslumbrada con el dinero y las bendiciones que con Dios mismo, porque en la manera en cómo le brillan los ojos cuando habla de las bendiciones, no es la manera en cómo le brillan sus ojos y sus palabras cuando se refiere al Señor. Entonces, lo que le está llenando es otra cosa, su corazón y su vida. Pero se necesitaban vasijas, ¿cómo? Vasijas vacías. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si no somos conscientes de la necesidad de Dios,
no vamos a ser saciados dentro de nuestro corazón. Y no vamos a ser saciados dentro de nuestras vidas. Va conmigo a Juan. Juan, capítulo número 7. Ya casi terminamos. Juan, capítulo número 7, versículo número 37. Juan 7, 37. Dice la escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba. Normalmente cuando miramos en lo físico y no tenemos sed y ya bebimos algo y nos ofrecen algo, ¿qué decimos? O muchas veces se recibe para dejarlo a un lado, ¿cierto? Como buen colombiano dice: no, yo lo voy a dar a mi mamá. Pero no se lo comió porque siente que está aquí. ¿Sí? Jesús se para en este último día y expresa algo: si alguno tiene que. O sea que había gente que no sentía necesidad de Dios dentro de su corazón y dentro de los que lo estaban escuchando. No pierda Juan, que ya volvemos aquí, y vaya conmigo a Apocalipsis 3:15. Y no era gente extraña al pueblo de Dios, era gente que estaba ahí dentro de la iglesia, porque esa es una iglesia a la que el Señor ahí en Apocalipsis capítulo número 3, verso número 15 le dice: yo conozco. ¿Cómo se sentía la mujer cuando vino al profeta? Endeudada y sin sustento. Así se sentía. Y dice acá, en el verso 15, ¿cómo se sentía esta iglesia? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque dices tú: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa que. Ahora le pregunto: ¿cuán llena podría ser del agua de vida una iglesia o una vida que se considera así? Que se considera así, considera que su vida está bien, porque considera. Ahora, ¿cuántos consideran cuando vienen al Señor que el vacío que hay en ellos está, espero, en sus bolsillos y no en su corazón? Porque a veces venimos pensando solamente en Dios, solamente monetariamente, pensando es cómo he de recibir, cómo debo de obtener cada día más, pero no pensando cuál es la verdadera necesidad de mi corazón. Acuérdese que la Biblia dice que el hombre puede ganar el mundo entero y perderse su alma. Su exterior se llenó de cosas, de lujos, ¿cierto? Pero cuando vamos a mirar, personas totalmente insatisfechas en su corazón, teniendo absolutamente de todo, ¿cierto? Porque la felicidad no nos la da el tener. La felicidad se llama una persona, y es Jesucristo. ¿Qué sintió esa mujer que necesitaba? ¿Cómo se sintió esta iglesia de la Odisea? No necesito nada. Lo que tengo es suficiente. Y mire cómo la mira el Señor y dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era su realidad, pero ella no se veía así. Pero ¿cómo se sintió la mujer viuda? Ella dijo: no, yo me siento pobre, ciega y desnuda. Y cuando ella sintió el vacío que había en su corazón, ¿cómo vino el Señor? Con la fuente inagotable que no cesa. Vuelva ya a Juan 7:37, por favor, para no dejar sin finalizar esto. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. Cuando terminaba la fiesta de los tabernáculos, había una costumbre, y era que el sacerdote iba hasta un estanque que se llamaba de Siloé y tomaba agua en esa copa, y venían como en una fiesta y cantando alabanzas, y entraban al templo, y donde quedaba el altar derramaban ese agua, ¿sí? La derramaban como un símbolo de que así iba a venir la salvación de Dios sobre sus vidas. Y hacían ese acto religioso con mucho respeto y reverencia, de manera que todos se admiraban cuando se derramaba esa copa de agua allá al final, porque eso era como una celebración. Ellos estaban recordando una porción. Ellos lo hacían leyendo esta porción. Va conmigo por favor a Isaías 12. Ellos lo hacían leyendo esta porción, Isaías 12:1. Era lo que hacían cuando traían ese vaso y derramaban esa agua que habían tomado de esa fuente. Dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Ellos sacaban esa agua y la derramaban, haciendo referencia a esto, la fuente inagotable de vida. Y diréis en aquel día: cantad al Señor, aclamad a su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Así que con esa copa hacían eso, tremendo festejo, para hacer algo simbólico. Y en medio de eso simbólico que ellos están haciendo, el Señor Jesús viene y se para y dice: eso que ustedes hacen simbólico soy yo. Si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, que es lo que dice el verso 38 de Juan 7:38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? De agua viva. Y ellos, al escuchar eso, en lugar de regocijarse y darse cuenta que la fuente inagotable quería derramar aceite sobre sus vasijas vacías para llenarlos, querían echar a Jesús del templo, porque había dicho eso. Pero mire lo hermoso que aconteció con la viuda. Le fueron canceladas sus deudas por la provisión que derramó el vaso del Señor. Es por la obra de Cristo que es cancelada la deuda de nuestro pecado. Pero ahí no culmina todo, apenas es la puerta de entrada, porque el Señor sigue dándonos todos los días provisión abundante para que le conozcamos, para que Él sea la plenitud y la llenura. No olvides esto: el ser humano será un ser insatisfecho hasta que empiece a encontrar como Jesús es el todo de su corazón. Nada le va a llenar. Puedes alcanzar, puedes lograr, te pueden aumentar el sueldo al triple, tus hijos pueden volverse los número 1 del colegio, tu esposo puede volverse el hombre más tierno y más cuidadoso, y aún así dirás: estoy igual o más insatisfecho que antes de tener todo esto, porque nada podrá llenar el corazón más que el Señor, la fuente inagotable. Y mientras haya vasijas vacías, esa fuente no cesará de dar aceite, y no ha cesado desde Adán hasta nuestros días, más de 6.000 años, y esa fuente no ha dejado de cesar y de llenar
vasijas vacías. Llenó la vasija vacía de Abraham, llenó la vasija vacía de Isaac, de Jacob, de David, llenó la vasija vacía de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, llenó la vasija vacía de Pedro, de Juan, de Pablo, y Él mismo esta mañana está en medio de nosotros. Él es el que puede llenar tu vasija vacía, porque no son las cosas de este mundo las que nos llenan. Es más, vemos que cuando la gente se vuelve ambiciosa, antes mayores problemas y necesidades tiene. Pero cuando Dios es el que satisface. Por ahí hay una frase del mundo que dice que el rico no es el que tiene mucho, sino el que aprende a vivir con muy poco. Y pareciera una frase cristiana, porque el verdaderamente feliz no es el que alcanza y hace muchas cosas. El verdaderamente feliz es el que está lleno de la vida del Señor. Y cuando estamos llenos de la vida del Señor, no necesitamos mucho. ¿Y sabe por qué no necesitamos mucho? Porque Él es todo y en todos. Cuando pasamos y entramos al tabernáculo, lo de afuera ya no nos entretiene. Estamos tan ocupados conociendo a la fuente que no cesará, hasta que seamos llevados allá al lugar santísimo, donde el salmista exclamó que un abismo llama a otro abismo a la luz de tus cascadas, donde las cosas de Dios son tan profundas, que no quiero salir de esa inmensidad. Alguien dijo lo siguiente: yo no puedo guardar el mar en mi mano porque es inmenso, pero sí me puedo sumergir en él. Yo no puedo conocer todo lo que es de Dios porque es interminable, pero mi vida sí puede estar totalmente sumergida en Dios. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos contigo en esta hermosa mañana, Señor, y muy agradecidos, Dios, de que tú seas, Señor, el que puedes saciar, llenar nuestro corazón con tu presencia y con tu vida, Padre Celestial. Muy agradecidos, Dios de los cielos, Señor, que aunque abatido y dolido esté y cansado, Dios, de todas las cosas, Señor, que puedan cargar mi corazón, tú nos estás llamando, como lo hiciste en aquel día de en aquel último día de la gran fiesta, cuando llamaste a los sedientos, cuando dijiste: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor precioso, permítenos, Padre, entender que nada ni nadie más podrá saciar nuestro corazón. Nada ni nadie más podrá llenar, Señor, nuestras vidas y sacarnos, bendito Dios, de toda esclavitud, Señor, y llevarnos, Dios, con el sustento que no solamente estará sobre nosotros el día o el tiempo que vivamos sobre esta tierra, sino por toda la eternidad. Amado, no olvides que la generosidad de Dios supera nuestra capacidad de recibir, y la generosidad del amor de Dios se desbordó en la cruz del Calvario. Allí la gracia y la misericordia del Señor se desbordaron de tal manera, de tal forma, como está escrito: de tal manera amó Dios al mundo. Que Él puede ser para nosotros la fuente inagotable que todos los días puede llenar, porque mi vasija puede estar llena y en un momento sentir que está vacía, pero Él, la fuente que llena, puede continuar permanentemente llenando nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras vidas y nuestro caminar, nuestras vidas, bendito Dios de los cielos, Señor, con tu preciosa y bendita mano, Señor. Se ha abatido y dolidos estamos, Señor, por la deuda que dejó en nosotros el pecado, Señor. Aquí estamos, Señor, vacíos, y solamente tú nos puedes llenar, Señor.
No hay nada justo en nosotros, Señor, pero todo lo que necesitamos es la justicia y el amor que viene de tu bendita mano. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante Su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza de acá. Nuestra vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Deja atrás tu vergüenza y rezar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos